espiritual. Y en este día el Señor me ha movido quizás a otra área, un área donde yo casi por lo general no predico mucho porque no me gusta hablar mucho del diablo, porque ¿para qué hablar del diablo si tenemos una cosa mejor? ¿No verdad? Pero en ocasiones nosotros caemos en las trampas del enemigo porque no conocemos las estrategias del enemigo y no conocemos cómo funciona el enemigo. Y en una guerra, mi amado, siempre el ejército siempre se estudia al enemigo, siempre. Cuando un ejército va a enfrentar a otro ejército, no se enfrenta sin antes haberlo estudiado primero, sin antes haber enviado espías, sin antes saber cómo es su armamento, qué tipo de armamento usa, qué es lo que hay. Nunca. Y eso también se ve en cada uno de cuando se va a pelear, un boxeador va a pelear contra otro boxeador, siempre está mirando cómo pelea, de la manera que pelea, así también en los equipos, cómo juega el equipo, de qué manera juega el equipo, para ver las estrategias, para ver dónde podemos o dónde se puede haber una ventana donde puedan dañar. ¿Están de acuerdo conmigo? Segunda de Corintios capítulo 2 verso 11, segunda carta de Pablo a Corintios, a los Corintios, a la iglesia en Corinto, capítulo 2, verso 11. Cuando lo tengan, digan amén. Dice la palabra de Dios y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Para que quién? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Antes de comenzar con esta serie sobre las estrategias de Satanás, cómo detectarlos y defendernos de él, quisiera aclarar, mi amado, que el enemigo o el diablo o Satanás es un enemigo real, es un enemigo activo. ¿Está de acuerdo conmigo? Y digo esto, y tengo que aclarar esto, porque hay algunas creencias o algunos grupos en el día de hoy que dicen que el diablo ya no existe, que el diablo está totalmente destruido. Y para esto quizás algunos se apoyan en la porción bíblica de Hebreos capítulo 2 verso 14. Hebreos capítulo 2 verso 14 es un verso interesante, pero muchas veces mal interpretado, sobre todo en este tipo de doctrina. Así que la Biblia dice en Hebreos capítulo 2 verso 14: así que por cuanto los hijos participaron de sangre y de carne y sangre, él, hablando de Jesucristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Ahora, si usted y otra leemos este verso así tal cual es, pues entendemos que el enemigo fue destruido, porque ahí la Biblia dice para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Ahora, el verbo que se usa, el verbo griego que se usa en esta palabra, específicamente la palabra destruir, es katargein. Katargein. Ahí está. Es el verbo griego que se usa en esta porción bíblica. Y esta palabra no quiere decir específicamente destruir. Lo que quiere decir es anular legalmente o literalmente reducir a la impotencia. El verbo que se traduce como a destruir en la versión que usted tiene no significa realmente literalmente destruir. Significa anular legalmente o reducir a la impotencia. Lo que quiere decir esto, que el enemigo en la cruz del Calvario fue reducido. Lo que quiere decir es que legalmente, mi amado, y esto es lo que dice Colosenses, legalmente el enemigo en la cruz del Calvario, Dios, Jesucristo, arrebató lo que a nosotros nos era contrario. Y el enemigo está anulado, no está destruido totalmente. Si no, Pablo no hubiera tenido la necesidad de hablar en otras cartas, y estoy hablando del apóstol Pablo, porque muchas de las creencias en el día de hoy para decir que el diablo está destruido totalmente se aplican en esto, y porque Pablo lo dijo, pero no necesariamente es lo que dice Pablo. Porque Pablo en otras porciones de la palabra de Dios, como por ejemplo en 2 de Corintios capítulo 2 verso 11, que es el que acabamos de leer, dice para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Ahora, ¿cómo un enemigo, si está destruido totalmente, va a ganar ventaja sobre nosotros? Es imposible, porque está destruido, no existe. Si alguien no existe, no puede tener ventaja sobre nosotros. ¿Está de acuerdo conmigo, sí o no? Así que Pablo no se está contradiciendo y la Escritura no se está contradiciendo. Lo que está diciendo
la escritura en hebreo es que el diablo, el poder del diablo fue reducido, fue limitado, está limitado. No está destruido totalmente. Una vez más digo, si no, Pablo no hubiera tenido la necesidad de escribir en segunda de Corintios capítulo 2 verso 11 para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. ¿Está entendiendo hasta aquí, mi amado? Voy un poquito rápido. Pablo también en segunda de Corintios, en la carta de segunda a los Corintios capítulo 11 verso 14 dice la escritura: y no es maravilla porque el mismo, dice, Satanás se viste como ángel de luz. Ahora, una vez más, como si un enemigo no existe, ¿cómo se va a vestir de ángel de luz? Es imposible. ¿Me sigue, mi amado? Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 18, la escritura dice, Pablo una vez más escribiendo a los cristianos en Tesalónica, en su primera carta, dice la escritura: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Una vez más digo, mi amado, como un enemigo, si está derrotado, destruido, no existe, va a estorbar a alguien. Es imposible. ¿Se da cuenta? Así que, una vez más, y por supuesto en Efesios capítulo 6, verso 11 al 12, la cual usted y yo ya estudiamos sobre esto, pero quizás sería bueno recordarlo. Pablo una vez más hablando dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, el que supuestamente está destruido. Sin embargo, Pablo dice: pónganse la armadura para que puedan estar firmes contra los ataques del diablo, acechanzas del diablo, las tentaciones del diablo. Porque dice la escritura: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que, mi amado, como usted ya ha visto, el enemigo es real y está activo. Amén. El diablo, que el Señor lo reprenda, es un enemigo real, es un enemigo que está todavía, y de hecho, Pedro, y no quise poner Pedro porque, como están hablando de Pablo, siempre hablan de Pablo, pues yo puse escrituras de Pablo, de lo que habló Pablo. Pero Pedro está diciendo que tengamos alerta porque el león, el diablo como león rugiente anda por ahí buscando a quien devorar. Amén. Así que, habiendo entendido que el diablo es un enemigo real y un enemigo que está activo, y sabiendo que legalmente el diablo no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. Ve, usted no dijo amén a eso. El diablo, mi amado, no tiene autoridad legal sobre los hijos de Dios. El diablo, si usted es un hijo de Dios en el día de hoy, el diablo no tiene autoridad sobre nuestras vidas. Porque la sangre de Cristo nos cubre. Amén. Ahora, eso no quiere decir que usted y yo no tengamos que estar alerta a los ataques del enemigo. Que usted y yo tenemos que estar alertas para no caer en las trampas de nuestro adversario, el diablo, como dice la escritura. Ahora, para conocer las estrategias de Satanás, cómo detectarlo, cómo defendernos de esto, quisiera usar 4 áreas que el enemigo por lo menos usa, por lo general. O 4 facetas del diablo. ¿Estamos listos? Así que voy a estar hablando acerca de eso. La faceta del diablo, ¿cuál es la faceta? Y entre estas facetas voy a hablar del objetivo que Satanás persigue, las armas que él utiliza, los fines o propósitos que quiere alcanzar, y entonces voy a hablar también de las defensas que Dios nos ha provisto. La escritura en Juan capítulo 8 verso 44 declara de esta manera: él, hablando del enemigo, refiriéndose al diablo, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hoy quiero hablar de la faceta del diablo como el engañador. Él es mentiroso desde un principio, dice la Biblia, padre de mentira. Segunda de Corintios capítulo 11 verso 3, la escritura dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y quiero poner como ejemplo, para poner mi tesis sobre Satanás como el engañador,
cómo Él actúa, de qué manera Él se manifiesta, quiero poner como ejemplo a Eva. Y la escritura en Génesis capítulo 3, verso del 1 al 7, si usted va conmigo ahí rapidito, lo voy a leer rápido, ligero, así que usted me sigue con la lectura. Hoy vamos a leer la palabra de Dios, ¿sabe? La palabra de Dios es la verdad, es la que nos revela a nosotros a toda verdad, así que no podemos hablar nada si no hablamos la palabra de Dios. Amén. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coméis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Esa es la palabra de Dios. ¿Cuál es el objetivo, mi amado, de Satanás como el engañador? Acuérdense que voy a tomar esto como 4 puntos. Así que, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es tu mente. El objetivo que Satanás como engañador quiere precisamente engañar tu mente. Quiere poseer tu mente. Cuando Satanás quiso guiar al primer hombre y a la primera mujer hacia el pecado, amado, él comienza atacando la mente de la mujer. Y esto está claro cuando leemos una vez más la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 3, cuando dice Pablo, refiriéndose a este hecho precisamente: me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces Pablo, tomando como referencia este evento de Génesis capítulo 3, Pablo le dice a los corintios: me temo, tengo el miedo, tengo la sensación de que como con la astucia, la serpiente con su astucia engañó a Eva, así también vuestros sentidos el diablo quiera engañarlos. Así que el diablo como engañador el objetivo que tiene es su mente, es mi mente. Ahora, ¿por qué quiere Satanás atacar nuestra mente? ¿Por qué Satanás quiere atacar su mente? Porque nuestra mente, mi amado, es parte, escúcheme bien, de la imagen de Dios. Nuestra mente es parte de la imagen de Dios. Es ahí donde Dios nos revela las cosas, es ahí donde Dios nos comunica su voluntad a nosotros. ¿Está de acuerdo conmigo? Es en la mente donde Dios nos revela su voluntad. Es en nuestra mente donde Dios se nos revela, se nos comunica. Es triste que muchos cristianos en el día de hoy han minimizado la importancia de nuestra mente. Hay muchos cristianos en el día de hoy que no tienen valorizada su mente, porque la Biblia enfatiza su importancia. La Biblia, mi amado, enfatiza la importancia de nuestra mente. Si no, Pablo no hubiera dicho a los Efesios en el capítulo 4, verso 23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Así que para Dios es importante nuestra mente. Romanos capítulo 12, verso 12, que es un verso de los favoritos míos, dice: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que Dios le interesa su mente y mi mente. Dios renueva nuestras vidas renovando nuestras mentes. Usted no puede cambiar, mi amado, si usted no cambia su forma de pensar. En lo espiritual, mi amado, si queremos hacer lo que Dios dice, yo tengo que cambiar mi mente a lo que Dios dice. Amén. Entonces Dios renueva nuestras vidas renovando nuestras mentes. Y nuestras mentes son renovadas por medio de la verdad, por medio de su verdad. Escuche, nuestras mentes son renovadas por medio de su verdad. ¿Y cuál es la verdad, mi amado? Su palabra. Su palabra es la verdad. La palabra de Dios revelada a nosotros, la Biblia, ese libro que usted tiene en sus manos,
no contiene la palabra de Dios, mi amado. Esa es la palabra de Dios, viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y discierne los pensamientos. La palabra de Dios tiene el poder para libertarnos, para sanarnos, para salvarnos. La palabra de Dios. Es por la palabra de Dios que los cielos fueron hechos. Así que si Satanás logra que le creamos una mentira, entonces él puede comenzar a trabajar en nuestras vidas. Si Satanás logra que usted y yo le creamos una mentira, entonces él puede ahí comenzar a trabajar en nuestras vidas y llevarnos al pecado. Esta es la razón por la cual él ataca nuestra mente, él ataca su mente, y esa es la razón por la cual debemos proteger nuestra mente. Ya hace un tiempo atrás la ciencia ha descubierto lo fascinante que es la mente del ser humano. Es como una computadora. Nuestra mente puede almacenar facetas o hechos e impresiones, puede almacenar un montón de cosas, puede almacenar hechos, puede almacenar impresiones, puede almacenar emociones, y nuestra mente puede recordarlos años más tarde. Nuestra mente puede ir al pasado y traer al presente hechos del pasado, y nuestra mente puede ir al futuro por medio de la imaginación. Amén. Eso es lo que hace nuestra mente, el poder que tiene nuestra mente. Tu manera de pensar afecta a tus sentimientos, tu manera de pensar afecta a tu voluntad. ¿Sí o no? Si no me cree, vaya al Proverbios capítulo 23, verso 7 y mire lo que dice el proverbio. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Así que esto no es un problema de la psicología moderna, esto no es nuevo, ya Salomón lo había descubierto. De la manera que usted piensa, así usted es. Los doctores nos dicen, usted es lo que usted come. Eso es lo que nos dicen los doctores. Usted es lo que usted come. El psicólogo nos dice, usted es lo que usted piensa. Y Satanás, mi amado, sabe el tremendo poder que tiene en nuestra mente. Y él trata de capturarla. El objetivo de Satanás es su mente, no por gusto. Allí en la armadura de Dios, el apóstol Pablo nos dice, pónganse el casco de salvación. Y el casco cubre nuestra mente, cubre la cabeza, para eso mismo. Para que estemos protegidos de los pensamientos malos. ¿Cuál es el arma que usa Satanás al atacar nuestra mente? Es la mentira. Satanás vino a Eva como la serpiente, como un engañador sutil. Y escuche, mi amado, es importante que notemos los pasos que tomó Satanás para que Eva creyera sus mentiras. Hay por lo menos 3 pasos que Satanás hizo para que Eva creyera su mentira. Lo primero que hizo Satanás fue cuestionar la palabra de Dios. Ese es el primer paso que hizo Satanás al decirle la mentira. Fue cuestionar la palabra de Dios. Y eso usted lo ve cuando la serpiente por medio de Satanás dice, con que Dios ha dicho. Esa pregunta, mi amado, es empezar de la pregunta con que Dios ha dicho. Escuche, él no negó la palabra. Él no ha negado todavía la palabra. Él simplemente pregunta si realmente Dios había dicho lo que Eva pensaba que él había dicho. Es un trabalengua ahí más o menos. Él simplemente le está diciendo a Eva, ¿tú entiendes realmente lo que acaba de decir Dios? La sugerencia de Satanás es, tú mereces o tú te mereces repensar lo que Dios dice. A ver, tú eres libre, tú te mereces volver a repensar lo que acaba de decir Dios. No hay nada bueno en las sugerencias de Satanás, mis amados. Incluso lo que Satanás está haciendo es aún cuestionando la bondad de Dios. Y digo esto porque cuando Satanás está haciendo esto, lo que está es una vez más cuestionando la bondad de Dios. Si Dios es tan bueno contigo, Él no te va a negar nada. Ay, si Dios realmente es bueno y te da todas las cosas, ¿Él te va a negar algo? Esto no es nuevo, vuelvo y digo. Y yo quiero que usted entienda esto porque de la misma manera que lo usó con Eva hace un montón de tiempo atrás del principio, eso mismo hace el diablo. El diablo no hace nada nuevo. El diablo repite la misma estrategia con todo el mundo. Esta estrategia usted la va a ver lo mismo que lo hizo con Jesucristo.
La misma estrategia él usó con Jesucristo. Jesucristo estaba en el desierto, usted lo sabe, ¿no verdad? Ahí en Mateo capítulo 4 usted lo lee. Jesucristo estaba en el desierto y dice la Escritura que después de 40 días y 40 noches tuvo hambre. Se le aparece el diablo y dice, con que tú eres el Hijo de Dios y tienes hambre. ¿Por qué si tú eres el Hijo de Dios vas a tener hambre? ¿Ah? Si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué estás pasando hambre? Dile a estos panes, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Tú tienes el poder para hacerlo. Y él usa la misma estrategia con usted y conmigo. Él usa la estrategia, amado, para que usted y yo dudemos de lo que Dios dice en su palabra. Para que usted y yo repensemos lo que Dios dice en su palabra. Hoy hay muchos que están cayendo en esa trampa del enemigo diciendo, bueno, eso no es lo que Dios quiere decir. Realmente lo que Dios quiere decir es otra cosa. Bueno, eso no es lo que Dios dijo para mí. Y caen en la mentira del enemigo y lo arrastran hacia el pecado. Por simplemente hacerle caso a la mentira del diablo diciendo, ¿realmente eso fue lo que Dios te dijo a ti? ¿Realmente eso fue lo que tú entendiste? Dios nos dice, por ejemplo, perdónense los unos a los otros. Eso no es para mí. Eso es para aquel que me traicionó. Él dice a las mujeres, sométanse a sus maridos. Eso no es para mí. Satanás viene y te dice en la mente, ¿de verdad eso es lo que Dios dice para ti? ¿Quién dijo eso? Tú eres libre. ¿Usted ve que es fácil nosotros entonces? Porque, no, hay que repensar eso. Espérate, porque eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dice la Biblia. Porque al marido entonces le dice, amen a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia. No, eso no es para mí. Eso no es lo que dice la Biblia. Segunda cosa que hizo Satanás. Él negó la palabra de Dios. Satanás negó la palabra de Dios. ¿Saben cómo lo hizo? Miren lo que dice el verso 4. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Simple. Primero hace que dudemos de la palabra de Dios. Entonces ahora él niega la palabra de Dios. Dios había dicho, ciertamente morirán. Si comen del árbol, van a morir. Literalmente, no había solución. Sin embargo, ahora después que Satanás hace que ellos comiencen a repensar las cosas, ahora dicen, ustedes no van a morir nada. No toma nada más que un paso, mi amado, de cuestionar la palabra de Dios para negarla. Escúcheme bien, solamente toma un paso para que usted cuestione la palabra de Dios y entonces comience a negarla. Una vez que usted y yo comencemos a cuestionar la palabra de Dios, nos va a ser fácil negar la palabra de Dios. Usted tiene que entender esto en el día de hoy. Ni Adán ni Eva habían visto la muerte. No sabían qué cosa era la muerte. No habían visto la muerte. Lo único que tenían Adán y Eva era la palabra de Dios. Era lo único que tenían. Dios le había dado la palabra y le había dicho, no tomen del árbol del bien y del mal porque ciertamente van a morir. Era lo único que tenían. Pero, amado, la palabra de Dios es suficiente. Era suficiente simplemente tener la palabra de Dios. Es solamente lo más necesario. That's it. Lo único que necesitamos usted y yo, mi amado, es la palabra de Dios. Más nada. ¿Está de acuerdo conmigo? Si Eva no hubiese escuchado el cuestionamiento de Satanás sobre la palabra de Dios, nunca hubiese caído en la trampa cuando negó a Dios. Cuando él dijo, desde el primer momento que el Satanás hubiera, con que Dios ha dicho, si hubiera negado escuchar eso, no hubiera caído en escuchar la otra palabra cuando negó la Escritura. Y por último, lo que hizo Satanás fue, él sustituyó su propia mentira. Entonces, él ahora dice la mentira y ahora la sustituye por su propia, por otra mentira, por otro invento que él hace. Como él la hace, dice, verso 5, seréis como Dios. Eso es mentira lo que dice, ustedes no van a morir. Porque él sabe que el día que ustedes coman de ese fruto, van a ser igual
que Dios. Él sustituye su propia mentira. Escuche, mi amado, Eva y Adán ya eran hechos a la imagen de Dios. ¿Sí o no? Ya Eva y Adán estaban hechos a la imagen de Dios. Pero Satanás los tentó con un privilegio aún mayor: ser igual a Dios. Y este fue, como usted bien sabe y yo bien sé, fue la mayor ambición de Satanás al principio. Él era un ángel al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Eso usted lo sabe en Isaías capítulo 14. Él era un ángel al servicio de Dios, pero él decidió rebelarse porque quería ser igual a Dios. Satanás, un ser creado, una criatura, pero él quería que se le sirve, y de hecho él quiere que se le sirva y se le adore como el creador. Fue la actitud de Satanás lo que lo llevó a rebelarse contra su propio Señor y establecer su propio reino. Es una gigantesca mentira, mi amado, que controla la civilización en el día de hoy. Es una mentira gigantesca. Si hay algo que controla la civilización en el día de hoy, mi amado, es que creen ser dioses. Se creen dioses. Y de hecho, hay una doctrina por ahí afuera que dice y le dice a los creyentes: vosotros sois dioses. Somos dioses. Nosotros somos dioses. Romanos capítulo 1, verso 25 dice la Escritura: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Eso fue lo que hizo el hombre. Él trató de hacer lo mismo con nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4, verso 8. Vuelvo y digo, estas son estrategias que él sigue usando. Él no inventa nada nuevo, él vuelve y repite lo mismo. Y si lo hizo con Eva, lo hizo con Jesucristo, lo va a hacer con usted. A Jesucristo le dice: mira, todos estos reinos te los voy a dar. Vas a ser poderoso si me adoras. ¿De cuándo acá? Si son míos. ¿Ve? Él hace lo mismo, hizo lo mismo con Jesucristo, lo va a hacer mismo con usted. La mentira de Satanás: serás igual a Dios, motiva, controla nuestra civilización en el día de hoy. Usted lo va a ver a diario, mi amado. Lo va a ver a diario a través de la ciencia y del conocimiento. El ser humano, de tanto conocimiento que ha adquirido y la ciencia que se ha transformado enormemente, cree que es igual a Dios. Es más, cree ser más que Dios. Por eso usted ve en el día de hoy la ciencia tratando de crear vida en el día de hoy. Tratando de crear vida. Nos creemos el centro del universo. Qué error tan grande. Pero ¿cómo Eva responde a los cuestionamientos de Satanás? ¿Cómo Eva responde? Ella responde con 3 cosas. Y voy a terminar con estas 3 cosas para después seguir con la otra parte. Pero quiero dejar claro cómo Eva responde a la estrategia esta de Satanás. ¿Qué fue lo que hizo Eva? Miren lo que hizo Eva. Lo primero que hizo Eva fue que ella se alejó de la palabra de Dios. Eva se alejó de la palabra de Dios. Cuando Eva está omitiendo una palabra, que yo la busqué en las versiones en español, pero no la hallé, pero en el inglés aparece. La King James Version la tiene, la New International Bible la tiene, pero en el verso 2, ella omitió la palabra libre. Ella omitió la palabra libre. En el capítulo 2 de Génesis, capítulo 16, vuelvo y digo específicamente en las versiones en inglés, Eva omite la palabra libre. Por eso vuelvo y digo, Eva se aleja de la palabra de Dios. Eva lo que hace es que omite la palabra libre. Satanás dijo: con que Dios le ha dicho que no pueden comer del árbol. Eva dice: de todo árbol podemos comer. Pero no dice: podemos comer libremente. Usted tiene libertad para comer de lo que usted quiera. Tienes libertad para hacer lo que usted quiera en el huerto.
Amén. Y esta palabra libre fue cautivada, rápido fue tomada por Satanás para que él hubiera dicho a Eva, Dios te está prohibiendo algo. Dios te está prohibiendo algo. ¿Por qué Dios te está prohibiendo algo? Escuche, mi amado, cuando usted comienza a cuestionar la palabra de Dios o comienza a olvidar la palabra de Dios, cuando usted comienza a olvidar la gracia y la bondad de Dios, encontraremos mucho más fácil desobedecer la voluntad de Dios. Cuando usted y yo comenzamos a cuestionar la palabra de Dios y comenzamos a olvidar la bondad y la gracia de Dios, nos va a ser más fácil desobedecer su voluntad. Cuando usted y yo olvidamos, mi amado, que Dios es bueno con nosotros, entonces comenzamos a cuestionar la voluntad de Dios. Bueno, ¿y por qué Dios no hace esto? ¿Y por qué Dios hace aquello? ¿Y por qué Dios no me permite hacer esto? Y comenzamos a cuestionar. Cuando Dios nos ha dado todo a nosotros. ¿Sí o no? Segunda cosa que hizo Eva. Ella añadió a la palabra de Dios. Le añadió a la palabra de Dios. El mandato original de Dios, mi amado, usted no lo encuentra en la palabra de Dios. Usted no va a encontrar ni le tocaréis. Usted no lo va a encontrar. O sea, Eva dice, de todo árbol podemos comer, pero el árbol de la ciencia y el bien no podemos comer ni tocarlo, porque ciertamente vamos a morir. Eso no es lo que dijo Dios. Si usted lee en el capítulo 2 de Génesis, lo que dice la Escritura es simplemente, de todo árbol van a comer, pero no toquen ese, no coman ese, no coman, no dice no toquen, no coman. Pero Eva decide añadirle la palabra de Dios, no tocaréis. Así que Eva no solamente tuvo en poco la gracia de Dios cuando mintió libremente, sino que hizo el mandato de Dios aún más estricto todavía, más riguroso todavía, al añadirle ni tocarlo. ¿Me está entendiendo? O sea, Eva no solamente dijo, bueno, la gracia de Dios la tiró un poco, sino que le voy a añadir un poco más de énfasis más riguroso al mandato de Dios. Lo voy a hacer más imposible todavía. No lo van a tocar. Y Satanás, mi amado, quiere que usted y yo creamos que sus ordenanzas son estrictas y rigurosas. Escúcheme bien. Cuando usted olvida la gracia de Dios, entonces comienza a ver los mandatos de Dios como fastidio. No sé si me entendió. No, yo no sé si usted me entiende. Porque cuando Dios nos dice, no os unáis en yugo desigual con los infieles. ¿Saben lo que es un yugo? Un yugo era un pedazo de madera que se le ponen a la pareja de bueyes. De manera que el buey o la pareja vaya por un mismo lugar. Para que no vaya uno por acá y otro por donde quiera, sino que vayan por el mismo lugar. Eso es lo que quiere decir entonces, que si este quiere ir por aquí, este lo va a obligar para ir para acá. Los dos van a tener uno. Por eso, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, no os unáis en yugo desigual con los infieles. Pero cuando nosotros comenzamos a olvidar la gracia de Dios, que Él es bueno, entonces comenzamos a añadirle a los mandatos de Dios, lo ponemos más riguroso. ¿Usted quiere que Él está haciendo eso para fastidiarle la vida a usted, para hacerle la vida imposible? Cuando la Biblia nos dice, absténganse de sexo a la juventud. Él no sabe de lo que está hablando. ¿Usted cree que Él lo está haciendo para fastidiarle la vida a usted? Joven, jovencita, jovencito, adulto, viejo verde, quien sea que sea. ¿Ve? Cuando usted y yo comenzamos a olvidar la bondad de Dios, entonces vamos a ver los mandamientos de Dios rigurosos para fastidiarnos la vida. Dios quiere, mi amado, que todas las cosas le salgan bien a usted. Dios quiere lo mejor para usted. Dios quiere lo mejor para usted. Dios le ha proveído lo mejor para usted. Pero cuando usted deje de pensar que sus mandamientos son un fastidio. El apóstol dice,
y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan capítulo 5, verso 3. Sus mandamientos no son gravosos. Eso es lo único que está diciendo Eva aquí. No simplemente olvido la gracia de Dios, sino que me está impidiendo hasta tocarlo. Dios nunca dijo eso. Dios nunca dijo eso. Dios no le dice a usted que usted no puede compartir, ni pueda compartir con los infieles. Dios nunca dijo eso. Lo que dice Dios es que no nos unamos. No dice que no comparta, dice no te unas. Sí, porque hay algunos que se van más espirituales todavía. No, yo no voy a casa de fulano porque él es un infiel, es un impío. Eso es lo que dice la Biblia. Si no, ¿de qué manera podemos predicar el amor de Cristo? ¿De qué manera nosotros vamos a predicar el amor de Cristo si no nos juntamos con lo que hace falta a Cristo? ¿De qué manera la gente impía puede ver el cambio que hay en nosotros si no nos juntamos con ellos? Pero una cosa es unirnos con ellos. Unirse en los chismes, unirse en los cuentecitos de doble sentido, unirse en lo que ven, unirse en lo que sea. En las fiestas, en la bebida, en lo que sea. No podemos unirnos. Por último. Mire lo que hizo Eva. La tercera cosa que hizo Eva. Ella cambió la palabra de Dios. Eva cambió la palabra de Dios. Ella dijo, para que no muráis. Escuche lo que dijo Jesucristo, o Dios, en Génesis capítulo 2, verso 17. Mas del árbol de la ciencia de bien, del mal no comerás, porque en el día que de él comieres, ciertamente moriráis. No para que no mueran, no es por si acaso, no es que a lo mejor van a morir, no, es que van a morir. ¿Ve? Dios no está diciendo, para que no mueran, por si acaso, no. Ciertamente van a morir, es un hecho. Si comen de ese árbol, se mueren. That's it. Pero Eva ahí empieza a cambiar la palabra de Dios. Es el castigo, mi amado, por la desobediencia presentado por el enemigo no parecía tan dura. O sea, no parece tan dura. Por eso el enemigo cuando nos miente a veces él nos presenta la mentira o el pecado como, bueno, el castigo no va a ser tan duro. Pues ciertamente es duro, mi amado. Eva podía considerar o hacer la voluntad de Dios o la voluntad de Satanás. Eva podía hacerlo. Tristemente Eva decidió obedecer la voluntad de Satanás. Una vez que tratas la palabra de Dios en esa manera, mi amado, estamos abriendo las puertas al enemigo para que haga su fruto o su truco final. En el día de hoy usted tiene la misma decisión. Usted tiene la decisión para obedecer la palabra de Dios o para obedecer la voz de Satanás. Pero tenga presente esto, mi amado. El propósito de Satanás, el gol es su mente. El arma que él usa es la mentira. Le mintió a Eva, le mintió a Jesucristo, le va a mentir a usted y me va a mentir a mí. Él quiere su mente porque nuestra mente está diseñada a la imagen de Dios. Nosotros fuimos creados también a la imagen de Dios. Es en su mente donde Dios le revela su voluntad, es en su mente donde usted y yo podemos hacer la voluntad de Dios. Decidir. Ahora, vuelvo y digo, usted tiene la decisión en el día de hoy de obedecer la palabra de Dios o obedecer la voz del enemigo. Es usted que tiene la decisión. Yo tengo la decisión de escuchar la mentira del enemigo o escuchar la verdad de Dios. Es usted que tiene la decisión. Soy yo que tengo la decisión. De la manera que usted y yo decidamos, entonces serán el resultado de nuestras decisiones.